Dentro de los nudos críticos del proceso de planeación de desarrollo, encontramos pues un primero que es hay un paradigma de desarrollo dominante y no hay un consenso en la población sobre la idea de desarrollo. Inclusive cuando hacemos muchas veces los ejercicios mismos en nuestras mesas de trabajo, cada uno planteamos diferentes nociones del desarrollo a partir también pues de las prácticas y de las vivencias que hemos realizado cada uno en nuestra cotidianidad en esos ejercicios de desarrollo, y sobre eso construimos pues un concepto y pues entendemos de alguna manera ese concepto. La planeación es impuesta por expertos, digamos que pues lo que se plantea es que son unos técnicos, son unos profesionales que hacen todo el ejercicio de cómo debe ser la planeación, pero que no hay un ejercicio complementario entre esos expertos, esos técnicos que tienen también un saber que permitan que se complemente y se haga un trabajo colectivo y mancomunado con las comunidades, que permita plantear un ejercicio pues, de planeación de manera más colectiva, donde sean recogidas las ideas de las comunidades o de los dirigentes o el pueblo en general. Nos ha invitado a conceptualizar sobre esa idea de desarrollo a la población. No se está abriendo el proceso de planeación, ya que hay decisiones ya tomadas. Entonces hablábamos de que había una planeación más bien simulada. Inclusive el mismo ejercicio de planeación que tenemos es un ejercicio de planeación rápido, a corto plazo, de afán, convocan encuentros ciudadanos de afán y todos pues vamos a los ejercicios de planeación, pero es una cosa que no tiene un ejercicio pues previo para que sean procesos mucho más fructíferos y que toquen de fondo las necesidades de las comunidades. Entonces, es como para legitimar que hay una planeación, pero que evidentemente ya hay unos ejercicios previos que hacen quienes tienen el poder para planear y para inclusive distribuir de qué manera pues se van a dar los presupuestos y la planeación en los territorios. No hay continuidad en la planeación. Una cosa importante es que cada 4 años actualmente se cambia el gobierno distrital y cada 4 años viene un gobierno de turno, cambia y plantea la planeación de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses más bien, de tipo político y económico. Entonces hay una repartición inclusive entre partidos, entre intereses y demás, y sobre eso es que se planea. Ausencia de información y comunicación del proceso de planeación. No hay un proceso de formación previo que permita que las comunidades lleguemos con muchas más herramientas y reflexiones frente al proceso de planeación a los escenarios que son convocados desde las instituciones. El ejercicio de la participación en el desarrollo no es constante y hay poblaciones que no se están incluyendo en los planes de desarrollo. Inclusive, pues digamos en esta parte, los planes de la planeación se ve como una suma de proyectos, de proyectitis, donde se plantean cosas muy coyunturales, muy superficiales, proyectos que lo que hacen es generar también un asistencialismo en las comunidades. Las comunidades vamos muchas veces y participamos y lo que hacemos es hablar de nuestra vida al frente, hablamos del tema de las necesidades de pronto de los abuelos muy particulares de cada quien según sus reivindicaciones, pero no hay unos ejercicios digamos más colectivos que permitan ir al fondo de la planeación como tal, donde el centro sea el ser humano y donde el centro sean las necesidades del territorio. En cuanto a las soluciones y actores, se plantea que debe haber una planeación real y efectiva pues con incidencia, donde no solamente nos consulten, sino que evidentemente decidamos. Para que cambie la planeación debe cambiar el modelo de representación y de participación política en el país, donde evidentemente sea más relevante la participación y las decisiones de las organizaciones sociales, de las comunidades en general. La planeación tiene que estar articulada en las diferentes escalas. Debe haber una caracterización específica de la población para la toma de decisiones. Muchas veces se plantean proyectos que no están hilados con las necesidades de las poblaciones o del territorio. Compatibilizar la norma en diferentes escalas, formación a la ciudadanía en el proceso de planeación previo, toma de decisiones con base en las necesidades reales y no de figuras,
Y planeación de las comunidades, pues antes de las elecciones, porque muchas veces también eso se presta cercano a elecciones que hay de pronto allí en las localidades para que evidentemente se ferien, son proyectos y demás, y a partir de eso pues también se planee. Y otra cosa importante que se me acaba de olvidar, que espero esté en los otros grupos. Gracias. Muchas gracias. Como lo dijo Sandra, claro, ahora entonces los otros grupos nos van a hacer referencia en lo posible a cosas nuevas, no a repetir, digamos, si hay ideas iguales o comunes, sino que adelantemos y vayamos dando los elementos nuevos. Invito entonces al segundo grupo para que nos cuente cómo desarrollaron ese debate. Bueno, gracias. Buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Sumayra Zamora, vengo de la localidad Cuarta, estoy en la Asociación de Recicladores de Bogotá y estoy en varias instancias de participación en la localidad. Entonces, básicamente, dentro del trabajo que se hizo en el grupo, fue muy interesante porque se plantearon desde el punto de vista realista y desde el punto de vista filosófico. O sea, se dieron unos temas muy interesantes que generaron pues una discusión muy interesante. Dentro de eso nosotros, digamos, sintetizamos unos nudos críticos muy importantes que tienen que ver con la no planeación desde el mandato constitucional, la debilidad institucional y gubernamental, donde nosotros encontramos que desde la planeación inicial, que es desde la institución o la gobernabilidad, donde se presentan todas las falencias. La falta de capacitación y desconocimiento de la planeación y el territorio, es decir, que todo se genera sin un real conocimiento. El desarrollo inscrito dentro de la lógica de la modernidad, la concentración, encontramos que hay concentración de poder, encontramos que hay corrupción, que es donde nosotros analizamos en el momento de generar la planeación, no miramos presupuestos, sino solamente planteamos necesidades, pero no estamos viendo la parte presupuestal o de inversión, y esa es la que se nos va. Falta de ejecución, o sea, la real aplicación de lo que se genera, de lo que se planea, para hacer una evaluación y poder seguir planeando o llevando a continuidad. No hay democracia, se convoca a la comunidad o a la poca comunidad que llega y con esas personas son los únicos que se convalidan una cantidad de necesidades que no dan la muestra necesaria. Una mala administración, básicamente pues esas son como la síntesis de todo lo que encontramos. Para ello encontramos en las soluciones que se debe tener una autogestión y planes integrales para barrios y territorios, que es importante. Otra que es planeación, otra planeación y otra democracia, es buscar modernizar y buscar otras alternativas. Adecuados procesos de empalme, que eso también es donde genera problema, que es el cambio frecuente en las administraciones. No hay una continuidad en la planeación, sino que se corta cada vez que hay un nuevo cambio de administración. La capacitación permanente y continua en planeación, territorio y participación y cultura ciudadana. Es importante que esto se mantenga y que realmente se dé para que no haya tanta, digamos que en las convocatorias hay muy baja participación, entonces eso lo que hace es que debilita realmente el proceso y de que las cosas salgan bien en la planeación. Planeación a largo plazo con el respeto y obligatoriedad de cumplimiento. Estamos hablando que una de las propuestas es que realmente se planea a largo plazo y no cada 4 años, y que realmente hay una obligatoriedad de que cada administración que llegue siga, continúe, termine y finalice, no queden a medias los proyectos o los planes. Que exista reconocimiento de los enfoques territoriales de derechos humanos y de población dentro de estos planes. Que exista una economía popular propia, que haya un conocimiento de presupuestos y plantear alternativas al desarrollo de acuerdo a sus necesidades a escala humana. Entonces creo que básicamente esas es como las soluciones que se dan en general para la planeación de desarrollo. ¿Cuáles son los actores? Consideramos que los actores deben estar en cabildos populares
la sociedad civil como tal, que esté ahí, los ecobarrios, toda la parte ambiental y, obviamente, como principal, la gubernamentalidad. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces al tercer grupo, doña Lilia y a Luisa. Buenas noches. Bueno, esto es una síntesis, una recopilación del trabajo que hicimos todos los compañeros en el grupo, cada uno de nuestros grupos. Entonces, de la revisión que se hizo de las problemáticas centrales, se identificaron dos puntos nodales sobre los cuales se desarrollan las raíces. Entonces, el principal pues, tiene que ver es sobre la forma como se concibe la planeación en el país, que se habla de que esa planeación es descontextualizada, no reconoce las necesidades y las dinámicas del territorio como tal, y por lo tanto, cuando la planeación no responde a esas dinámicas que se generan, de la misma manera el diagnóstico, cuando no hay diagnósticos contextualizados, de la misma forma los proyectos que se elaboran no responden a esas necesidades. Entonces, ese es un tema de cómo se planea como tal en Colombia. De esa planeación y esas necesidades que se presentan, se desarrollan bajo un modelo de desarrollo económico, que es lo importante, es decir, para poder entender cuáles son los procesos críticos o los nudos críticos del proceso de planeación del desarrollo, es importante también entender en qué sistema nosotros nos estamos desarrollando. Eso significa que en el que estamos nosotros principalmente tiene un enfoque todavía del paradigma del crecimiento económico, del paradigma del modelo neoliberal, y que dentro de ese la causa raíz está relacionada con la acumulación de la riqueza, con la concentración de las tierras, y que por lo tanto la planeación y todos los instrumentos de planeación están respondiendo es a ese enfoque, y ese enfoque pues no es un enfoque incluyente, no es un enfoque que responde a las necesidades de las personas, y por lo tanto es un enfoque que responde es de manera centralizada y a un sistema económico dominante y determinante. Entonces, a raíz de ese modelo económico, es importante también revisar otro factor, y es que toda la planeación que se ha hecho es una planeación antropocéntrica. Me explico qué significa antropocéntrico. La planeación de nosotros ha sido basada solo en el ser humano. No se integra como tal todo el hábitat que implica el hábitat humano y no humano. Nosotros no vivimos desconectados de nuestro entorno y todo está conectado e interrelacional. En la medida en que la planeación no tenga esa concepción del desarrollo sustentable, de un desarrollo que tienda a ser biocéntrico, es mucho más complicado poder hablar en realidad de un proyecto alternativo o de un proyecto que pueda contribuir a esas opciones de desarrollo. Entonces, dentro de, como resumiendo, una de las causas principales que miramos es que una de las raíces es la ambición humana. Eso quiere decir que por más que se cambie el modelo económico por otro, sea socialista, sea otro tipo de modelo económico, la ambición humana es la que hace que de una u otra manera se tienda a la tiranía, a la esclavitud, a la dominación. Entonces eso es una de las raíces que hace que se continúe con ese mismo tipo de políticas. No significa que no tenga solución, ya lo que hablamos, pues la solución es conciencia, dentro de eso, entre otras herramientas. Y unido a esas causas está otro tema que es, como tal, todo el proceso de formación de la cultura política del sistema educativo, como lo mencionaba un compañero del grupo, que hace que nos mantengamos en el mismo sistema, que respondamos a las mismas exigencias del sistema y que no se pueda plantear otra alternativa. Sin embargo, en medio de ese proceso también se generan otras formas alternativas de ese desarrollo que también debe ser una mezcla o un trabajo entre ese
trabajo de base del territorio y ese trabajo que se hace desde la administración pública, que ha tendido a ser de una manera vertical, de arriba hacia abajo. Entonces se debe manejar la horizontalidad y la verticalidad, de alguna manera, buscar un punto de equilibrio. Entonces, al respecto de esas soluciones, se hicieron varias propuestas y se hizo una síntesis que más o menos recopila los aportes de cada uno de los grupos. Entonces dice la planeación y la cultura participativa democrática basada en una ciudadanía informada y formada desde el aula a partir de valores y enfoques territorial, diferencial, ambiental, poblacional y de género, teniendo claro para qué y por qué y para quiénes se construye la planeación del desarrollo, en busca de un modelo alternativo y un territorio de derechos, porque la sociedad civil es planeación. Esa es como una propuesta que trata de resumir el aporte por parte del grupo. Eso sería. El último grupo, entonces, para Buenas. Para quien no me conoce, soy Daniel Orjuela, localidad Mártires. Los Mártires. Bueno, compañeros. En general, dijéramos, como era de esperarse, coincidimos en la mayoría de propuestas que hacemos y llama la atención en el grupo algunas de las cosas que se dijeron. Entre otras, nos imponen las decisiones. Pero es que eso de que nos imponen las decisiones tiene el doble vía, del que la impone y el que acepta que se le impongan. Entonces, de ahí nace otra reflexión, inspirar en una recomendación que en alguna oportunidad nos hacía Feliciano Valencia, el líder indígena del Cauca. Cuando uno está frente a un proceso social, debe tener propuesta. Porque si no tenemos propuesta, nos corresponde aceptar la propuesta de otro. Aceptar propuestas de otro no es solamente darle la razón, sino someternos a sus condiciones. Y eso es lo que normalmente estamos haciendo. Aceptando propuestas ajenas porque, por ejemplo, este diplomado, estamos preparándonos para dar una respuesta a la propuesta del POT. En teoría, parte de la... ¿Y por qué no mejor estamos construyendo la propuesta del POT ciudadana? El tema es pasar de la planeación ciudadana como un ejercicio reactivo a la planeación ciudadana como un ejercicio propositivo, proactivo. Porque aquí hay cualquier cantidad de experiencia de compañeros y compañeras que han estado en los escenarios, de todo tipo de escenarios, en todas las disciplinas de la administración pública, y nos va a quedar grande hacer una propuesta ciudadana. Entonces, esa es como la recomendación y la sugerencia. O sea, pasemos de la... Porque en la mayoría de escenarios que vemos, pues sale pues la quejadera, porque eso es normal lo que nos sucede, que nos imponen, que no tienen en cuenta, que plantearon algo en el programa de gobierno y ejecutaron otra cosa, que como así que no hay continuidad, y ante la continuidad hay una propuesta que también se ha hecho desde hace muchos años. Si nosotros queremos que el metro se hiciera, que ya estará andando, pues juguémosle a la reelección de los alcaldes. Esa es una propuesta. Juguémosle a la reforma del acuerdo 12 y 13, pero desde la propuesta ciudadana. No esperemos a que unos tecnócratas obedezcan a quienes pusieron, a los que están gobernando, que obedecen a intereses de los grandes capitales, y no sabemos, como decía el video de la comunicación, gente que no sabemos a quién le estamos obedeciendo y a quién le estamos trabajando desde la comunicación. Entonces, y nosotros resultamos aquí obedeciendo y quejándonos porque nos impusieron, pues que nosotros permitimos que nos impusieran. Entonces, ¿dónde está la propuesta? Entonces, esa es la sugerencia, digo yo, diferente porque todo estaba contenido. Hay un compañero aquí que va a hacer un complemento,
Pero el mensaje inicial o en particular en este momento es: pasemos de estar pensando en responder a pasar a proponer. Y si es el tema del POT, pues, que este diplomado logremos construir la propuesta del POT de la ciudadanía, y cuando lleguemos y pongan el POT del alcalde, decimos: este es de nosotros, hablemos, discutamos qué es lo que queremos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y en complemento, digamos, lo que dijo mi compañero ayer, la cuestión es la siguiente: dentro de las problemáticas que dimos, obviamente, dentro del grupo, está, digamos, también la utilización del lenguaje, un lenguaje que sea más claro, más concreto en cada una de las comunidades. Llegan personas que están hablando sobre planeación, sobre desarrollo, y llegan a través de un lenguaje técnico a las comunidades, y pues esto genera en las comunidades un desinterés, porque obviamente no se tiene claro ese lenguaje, y obviamente impera o se impone más bien ese lenguaje sobre el lenguaje común o cotidiano, más claro. Si llegaran a las comunidades y dijeran, bueno, lo que vamos a realizar es esto, es esto, es esto, para que se entienda qué es lo que tienen como intención con relación, digamos, a lo de planeación. Pues esto genera al mismo tiempo una división dentro de las comunidades, ¿sí? Lo otro es una ausencia de la cultura de la planeación, y es una formación política, una formación clara, digamos, en cada una de las comunidades. Esa es una gran problemática. ¿Por qué? Porque pues aquellas personas que no tienen, digamos, esa claridad sobre lo que es un plan de desarrollo, sobre qué es lo que se va a, llega un candidato y propone, digamos, en esta comunidad, en esta OPZ o en esta localidad vamos a realizar X o Y circunstancias de temas económicos, sociales, de urbanización. Entonces, si las personas no están preparadas, no saben qué es un plan de desarrollo, entonces, y cómo se va a implementar dentro, digamos, de esa OPZ o dentro de esa localidad, pues no se le va a dar, digamos, ese interés por parte de la comunidad. Lo que estaba diciendo mi compañero, de ser más propositivo, no llegar, digamos, a ese tipo, digamos, de reuniones que se hacen, digamos, en las localidades, que se hacen en el barrio, sin solamente a escuchar. Es que vamos a hacer, vamos a esto, sino tener algo planeado, o tener una propuesta dentro de, digamos, de lo que van a realizar en esas comunidades. ¿Listo? A veces la planeación que se hace a través de los planes de desarrollo, digamos, de la ciudad, en algunas, o sea, lo que dijo el grupo en conclusión, no piensa de pronto, digamos, en este tipo de consecuencias que puede llegar a tener esa planeación y cómo nos puede llegar a afectar en un futuro. Lo otro, digamos, también que lo habían dicho los demás grupos, que no hay una continuidad, digamos, en los planes digamos, en los proyectos que se están generando dentro de la ciudad. Entonces, decía mi compañero que el metro, que mejorar, digamos, lo que decía mi compañera, el número 3, sobre lo que es el hábitat y cómo, digamos, está la relación entre nosotros como ciudadanos y ese hábitat, porque pues tener en cuenta, y creo que pues para este sábado vamos a ir a la Sumapaz y ver cómo, digamos, una de las localidades, que es la localidad 20, que es la zona rural de nuestra ciudad, no tenemos, digamos, esa relación de pronto tan clara entre esa zona rural y lo que significa, digamos, para la ciudad, y lo que nos genera en beneficio de esa localidad para cada uno de nosotros. Bueno, entonces eso desde el punto de vista de las problemáticas. Ahora vamos, digamos, a los nuevos críticos, y ¿cuál es el objetivo, digamos, de la planeación? O sea, tenerlo como muy claro entre nosotros. Y la problemática sería, digamos, ese nuevo crítico es la visión de desarrollo, digamos, de ciudad que tenemos nosotros. Sí, digamos, el ejercicio que nos estaban dando, el ejercicio que nos estaban dando como trabajo para la casa es que tomáramos un plan de desarrollo de alguna de las administraciones anteriores, y cómo en ese plan de desarrollo estaba lo económico, cómo estaba, digamos, lo de obra, la infraestructura y lo social. Y a veces
¿cuál de esos planes de desarrollo? Porque nos falta, digamos, esa cultura de análisis de los planes de desarrollo. Entonces, ese sería, digamos, uno de los puntos de esos nuevos críticos. Bueno, y lo otro, pues, un nuevo crítico ahí también es cómo prima el mercado desde las estructuras del Estado y el sistema capitalista que pues, prima, digamos, dentro de nuestra ciudad. Entonces, ese es un nuevo crítico que, pues, que se impone la planeación sobre, digamos, cualquiera, digamos, de los sectores de nuestra ciudad. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones que estamos buscando, digamos, es analizar las consecuencias de esos planes de gobierno, una formación clara y constante en las comunidades desde el punto de vista político, y mirar cómo esa escala de planeación puede llegar a generar mayor interés en las UPZ y en todas las localidades. Hay una ventaja que veo acá dentro de todos los que estamos participando en este diplomado, y es que venimos de cada una de las localidades de nuestra ciudad. Y pienso que una de las soluciones es que con el transcurso, digamos, del tiempo, nosotros de nuestras localidades organicemos a nuestras UPC, nuestras UPCs o nuestra localidad. Pienso que una de las soluciones es la gran participación política, en donde los que quieran participar y estar ahí se vayan apropiando, digamos, no solamente, digamos, en este gobierno, sino en los futuros gobiernos. Cuando lleguen, digamos, candidatos que vengan a generar su plan o su propuesta de plan de desarrollo, entonces analizar esos planes de desarrollo y que antes de votar, entonces tengan claro qué es lo que está proponiendo cada uno de esos candidatos y en qué beneficia a esas UPZ y a esas localidades. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, ya hemos puesto sobre la mesa una buena cantidad de conceptos y de visiones que existen, que sí podemos tratar de encontrar un camino distinto, un camino diferente al que hemos venido transitando. Creo que ahí hay una muy buena opción. Porque ya el tiempo nos acosa, entonces vamos a darle, a pedirle a Mauricio Katz, que es la persona que nos va a acompañar hoy, precisamente con una charla sobre otras miradas en la planeación del desarrollo. Mauricio Katz es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios en posgrado de ciencia política, especialista en construcción de paz y acción sin daño, ha trabajado durante más de 15 años con organismos de cooperación internacional, con ONGs y sectores sociales en la formulación y puesta en marcha de programas de desarrollo regional. Fue subdirector del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, también fue subsecretario de Planeación de Inversión en la pasada administración y actualmente es consultor senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, le doy la palabra a Mauricio y te agradezco el que nos haya acompañado hoy para comentar este. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar acá y además esta es una oportunidad de reencontrarme con algunas personas con las cuales tuvimos la oportunidad de trabajar, de debatir, de compartir una mirada sobre Bogotá, no solamente en la anterior administración, sino desde hace muchísimos años en procesos populares. Yo quiero hacer una intervención más ligada a mi práctica profesional, laboral y personal. Entonces voy a tratar en lo posible de no hablar ni de la ley ni de categorías conceptuales, porque un poco lo que quiero compartir con ustedes es justo una mirada sobre dos problemas. Primero, el problema de la planeación y segundo, el problema de la planeación vinculada al tema del desarrollo, para tratar de llegar a descubrir o compartir nuevas miradas sobre el desarrollo y formas distintas de la planeación. Yo quiero arrancar por una discusión que tenía el grupo en el cual tuve la oportunidad de
estar en uno de ellos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en la perspectiva de la planeación y del desarrollo es para qué y para quiénes. Porque a veces se nos olvida que el centro de los problemas de la planeación están en función de resolver los problemas de la gente, de la población. Y entonces tratamos de encontrar soluciones técnicas que a veces no consideran o lo que un grupo llamaba el contexto o la dimensión ético-moral. Y por eso quiero arrancar tomando algunas frases que nos permitan entender que la dimensión ética es una dimensión fundamental de los problemas del desarrollo. Porque si nosotros no nos ponemos en la dimensión de poner la gente, la población, en el centro del desarrollo, pues terminamos posiblemente encontrando soluciones técnicas, pero que tienen o un costo muy elevado o que se hace en contravía del futuro de la gente. Entonces, lo primero que quiero señalar es recordar las palabras de Pablo VI, que en 1967, en una encíclica que se llama Popular Progressio, planteaba que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y en esto es muy importante, si nosotros en el contexto actual de los acuerdos de La Habana no pensamos que la paz que tanto anhelamos está cruzada por una condición esencial, y es encontrar condiciones para que la población tenga la satisfacción de sus necesidades básicas. Porque de lo contrario, lo que dio origen al conflicto, esas causas profundas, estructurales, que son la concentración de la propiedad, que son las dificultades para acceder a los servicios sociales, etcétera, etcétera, no podrán superarse y surgirán otras formas de conflictos. En segundo lugar, quiero traer a colación una frase de un sacerdote jesuita con el cual tuve oportunidad de trabajar en un programa en el Magdalena Media hace unos años, y que dice: nosotros creemos que la paz que podemos conseguir depende del tipo de desarrollo que hagamos. ¿Qué significa esto? Que la paz no se puede alcanzar a cualquier precio, que la paz, para que sea sostenible y duradera, depende de que ese desarrollo sea un desarrollo integral, incluyente, y que especialmente considere la sostenibilidad como un fin en sí mismo. Es decir, que el desarrollo no se puede hacer a costas del futuro de las próximas generaciones. Y ahí nos encontramos con la dimensión de la definición clásica que se dio con la Comisión Brundtland en la década de los 80 y que dio origen al concepto de desarrollo humano, y que básicamente dice que el desarrollo sostenible es aquel que no pone en riesgo el futuro o la sobrevivencia, por llamarlo de alguna manera, de las futuras generaciones. Sigamos. Pareciera en la discusión que daba el grupo que estoy entrando en la discusión ética o moral, ¿lo recuerdan? El grupo que estaba discutiéndolo. Pues bueno, yo creo que esa discusión es fundamental. Y por eso, la siguiente es... ¿Se trabó? Tenemos un problema. La siguiente, diapositiva, hace referencia al concepto de desarrollo humano, en el cual se pone en juego que la riqueza más valiosa que tiene un país es su gente. La riqueza de un país no es la competitividad, ni siquiera la cantidad de recursos que posea, sino tiene como prioridad y como epicentro valorar
su gente y poner como prioridad en una apuesta de desarrollo a la población. Y en ese sentido, la próxima diapositiva, cuando aparezca, va a plantear que el problema del desarrollo sostenible está en función de 3 elementos esenciales. Que la gente tenga una vida más prolongada, ¿cierto? Lo cual significa que tenga acceso a condiciones de salud, ¿cierto? Que mejore la esperanza de vida, que se está incrementando, pero que al lado de que tenga una vida prolongada, saludable, tenga una vida creativa, porque de nada vale que tengamos una dimensión de vivir más años si no podemos hacerlo de manera satisfactoria, digna. Y van a ver ustedes algún día que yo quiero en esta reflexión profunda sobre la ética y el desarrollo que pongamos como centro de la discusión el problema de la dignidad de la persona humana. No sé si tienen audio porque yo tengo un presentador. ¿Sí? Bueno, entonces, al lado de ubicar como epicentro de la propuesta de desarrollo a la gente, hay que abogar porque la gente tenga unas condiciones de dignidad. Y yo en estas presentaciones, para chicanear que soy no digno, sino joven, les recuerdo a la gente la canción del cariño verdadero. ¿Se la recuerdan? ¿Qué decía la canción del cariño verdadero? Se compra ni se vende, se compra ni se vende. Y esto es fundamental porque la dignidad humana ni se compra ni se vende. La dignidad humana es inherente al ser humano, a la persona humana. Se nace con dignidad, no se compra la dignidad. Y se muere con dignidad. Pero por supuesto, ahora, volvamos atrás un poquito. Bueno, esta era la que les decía yo, la voy a leer, ya sobra la explicación. Esto es copiado, es un párrafo del informe de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas, de la entidad para la cual trabajo, de 1990, que plantea una ruptura con la concepción del desarrollo, ¿cierto? Que se centra en medir el desarrollo como crecimiento económico. Entonces miden el desarrollo en función de sumar todos los bienes de un país y dividirlo por el número de habitantes. Y eso dice que hay países muy ricos o eventualmente de renta media, lo llaman a Colombia, y sin embargo las condiciones del conjunto de la población son en muchas ocasiones precarias. Entonces decimos que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Y por eso, si decimos que la riqueza de una nación es su gente y que el desarrollo es una forma de mejorar las condiciones de la gente, decimos que el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Entonces, esto es un poco la discusión contemporánea, actual, de los problemas del desarrollo. Porque está probado, y los últimos años han demostrado, que el crecimiento económico no conduce a irrigar para toda la sociedad beneficios, sino que tiene limitaciones. Bueno, entonces vamos al concepto de dignidad, que como les digo, es como el cariño verdadero. Ni se compra, ni se vende. Y en ese sentido, simplemente anotar como para que ustedes lo consideren, lo tengan en cuenta, la dignidad está reconocida desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que la dignidad humana es inherente e igual a todo ser humano y los derechos inalienables que se derivan de esta dignidad son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo.
Luego hay que anotar que la dignidad no se fragmenta, que la dignidad es un valor absoluto y que la dignidad no depende ni de la condición política, ni del ciclo de vida, ni de otras connotaciones. La dignidad es inherente a la persona. Y finalmente que esa dignidad se tiene por el hecho de ser simplemente una persona humana. Y aquí hay que anotar simplemente como elemento que vamos hacia una discusión, ya está en el tapete y digamos en los instrumentos de planeación, donde vamos a discutir que la dignidad humana va del lado de los derechos de los seres sintientes. Es decir, y alguien lo mencionaba en el grupo, perdónenme que me refiero al grupo en que estuve, pero pues no tengo otra referencia, alguien de los 4 grupos en la mesa, en el salón en que estuvo, planteaba el tema del antropocentrismo. Pues justo la discusión que estamos hoy y a la que trataré, si tengo éxito, de llevar esta presentación, es a reconocer que otras formas de planeación y de mirar el desarrollo están justamente en función de aceptar que los hombres no somos quienes dominamos la naturaleza y que eso que a lo mejor vieron la semana anterior de la modernidad, donde el elemento característico era la dominación del hombre por la naturaleza, de poner la naturaleza al servicio del hombre, pues hoy finalmente reconocemos que hay otras miradas y que los pueblos ancestrales conviven con la naturaleza de manera armoniosa, tanto a nivel de salud, de convivencia, de recursos, y que es posible construir un mundo distinto atendiendo justo a una forma de ver el mundo diferente y que hoy se conoce como el biocentrismo, pero trataré de llegar allí si antes de las 9:25. Bueno, vamos a discutir un poco, y en esto uno con ustedes tiene que tener mucho cuidado porque ustedes son más expertos que yo en el tema del desarrollo, porque aquí veo caras con las cuales hemos compartido discusiones sobre planes de desarrollo hace muchos años. Entonces, uno puede tratar de resumir en algunas palabras lo que es un plan de desarrollo territorial. Lo primero que hay que decir es que uno supone que es una forma de organizar una información de manera sistemática para la toma de decisiones. Es decir, tanto a nivel legal como a nivel formal, un buen plan es aquel que permite tomar buenas decisiones. Uno supondría que todos los planes deben tener esa característica, pero desafortunadamente no todos la tienen porque no utilizan la información adecuada o porque los problemas que se plantean no atienden al contexto, que fue otra de las causas que el grupo en que estaba planteó, una planeación sin contexto. Luego, un plan de desarrollo es un marco de acción. En general, la planeación se define como el pasar de una situación X a una situación deseada, de un problema a una mirada para resolverlo. Luego, entonces, un plan de desarrollo, la manera más sencilla de decirlo, es un marco general para la acción. Todo plan de desarrollo tiene que optar, porque no hay ni en el mejor de los escenarios, por buena administración que sea la que ustedes quieran, puede con un plan de desarrollo abordar el conjunto de problemas que tiene una ciudad, un municipio o un territorio. Entonces, un plan de desarrollo es siempre una prioridad, es asumir unos problemas que están en función de una oferta electoral. Y aquí hay un elemento fundamental en la discusión que debemos dar sobre el voto programático que está contemplado en la Constitución colombiana y en la ley
de planeación y en todo lo que estamos discutiendo sobre revocatoria, etcétera, etcétera. La oferta electoral, cualquiera que ella sea, y que es optada por el electorado, tiene y contempla unas opciones que deben registrarse en el plan de desarrollo como las prioridades de una administración. Los niños primero, por ejemplo, los temas ambientales, o los temas de infraestructura, o los temas de movilidad, etcétera, etcétera. Pero esas son las prioridades que hacen. Luego, si nos da el tiempo, entramos un poquito en honduras. Uno supone que quienes hacen la planeación la hacen de manera razonada y tienen un instrumento para tomar decisiones sensatas. ¿Qué tipo de decisiones sensatas son? Por ejemplo, no endeudar a la entidad territorial para suplir una prioridad del administrador que no sea prioridad para todo el mundo, pero que lleve al municipio a una situación de compromiso de sus finanzas para los próximos 20 años, incrementando el cupo de endeudamiento y llevándolo a cierto tipo de obras que no son las prioritarias. Entonces, uno supone que un administrador, cuando hace la planeación, toma en consideración y toma decisiones que vamos a llamar sensatas o razonadas. Y finalmente, esto es, aquí hay algún colega economista de casualidad. No tengo economistas, bueno, a los economistas, yo no soy economista, pero pregunté por un colega economista, podemos hablar más de los economistas. Lo primero que se aprende en economía es que la economía justamente es la distribución de recursos escasos a necesidades ingentes. Aquí hay un economista, un colega, mi hermano habla más de los economistas. Entonces, cualquier plan de desarrollo acá en un país que llamemos desarrollado o en cualquier situación, siempre consiste en distribuir recursos escasos. Y eso va de la mano con las prioridades. Y las prioridades determinan las decisiones sensatas. Y detrás de esto está la discusión, que voy a pasar muy lejos, muy rápido para no meterme en política, y es que las prioridades, la distribución de los recursos escasos y las decisiones sensatas no son decisiones técnicas, son decisiones de política y son parte de la oferta electoral que el candidato le hace a la ciudadanía, y lo que hay que verificar es que haya una coherencia entre esas ofertas electorales y el tipo de decisiones que se toman. La siguiente. Bueno, lo voy a decir en otras palabras, para ir mirando y ir desenredando la madera. ¿Qué es un plan de desarrollo territorial? Yo lo hablo en un sentido más extenso para no meterme ni en el plan de desarrollo local ni en el plan de desarrollo distrital. Están viendo que estoy eludiendo discusiones. Exactamente. Bueno, entonces, un plan de desarrollo debe constituir una definición colectiva, consensuada de los objetivos de desarrollo futuro del territorio. Un plan de desarrollo debe tener un nivel de legitimidad, y ese nivel de legitimidad se adquiere, por un lado, porque debe tener una coherencia con la oferta electoral, es decir, debe corresponder al programa de gobierno. Esa es, digamos, la primera, por llamarlo de alguna manera, es simplemente, me excusan el lenguaje, prueba hacia. El plan de desarrollo debe corresponder a la oferta denominada programa de gobierno. Luego, la legislación colombiana, que no la vamos a tomar para que descubran que no quiero ponerme en evidencia que no me sé la ley 152. Entonces, la ley contempla, ¿cierto?, que tenga un proceso de participación, y para eso están los consejos territoriales de planeación, que tienen un mandato constitucional. Se supone que
que el Consejo Territorial de Planeación da un concepto, y ese concepto, que como concepto no es vinculante, y este es uno de los problemas de la participación, porque lo que importa en general, bueno, en muchas ocasiones a la administración, no es tanto el contenido del concepto, sino la formalidad de que se hizo y se cumplió con la ley. Pero políticamente uno supondría que para que un plan de desarrollo tenga una legitimidad mayor, debería considerar el concepto del CTP. No les voy a decir mi criterio, pero los invito a leer una columna que escribí hace unos meses sobre el procedimiento de consulta del plan de desarrollo de Bogotá, creo que en el portal Palabras al Mar. Si nos queda tiempo, hago referencia a eso. Bueno, luego hay un tema que es muy importante en términos políticos, y permítanme que se los diga acá, porque todos ustedes hacen parte de la vida política de las localidades y de las organizaciones que representan. Un plan de desarrollo es también una construcción de una narrativa, de una apuesta de transformación de la ciudad, del departamento, de la ciudad, del municipio. Entonces, el plan de desarrollo no es simplemente el artículo tal y el artículo tal y el no, eso es lo de menos. Cada plan de desarrollo y cada administrador público de una entidad territorial tiene un discurso político que está articulado a su plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo, de una manera, para decirlo de otra manera, pues, es justo una construcción de una narrativa, ¿cierto? De una propuesta de cambio político. Ahí la justifica, porque además ahí dice, y entonces mi prioridad es tal cosa. Digamos, mi prioridad es ir a Marte. Y entonces justifica que para ir a Marte, los recursos de inversión los va a destinar ahí. Y esa es la narrativa política, y entonces entra en la discusión pública y la gente le dice, no, usted nos había dicho que iba a ir a Mercurio, no a Marte. Entonces, bueno, no nos metamos en eso por ahora. Bueno, la siguiente, bueno, voy como muy despacio. Bueno, entonces un plan es una manera de informar, es cumplir un mandato constitucional y es establecer prioridades, pero eso significa informar, explicar y argumentar y retroalimentar, porque la ley colombiana establece la figura de la rendición de cuentas y el control social. Entonces, se supone que el plan debe tener unos momentos donde hace una información, donde explica y argumenta y donde se retroalimenta. Eso es, en términos de la legislación colombiana, lo que llamamos rendición de cuentas, que está normado, que hay un acuerdo en Bogotá que establece que antes del 31 de marzo de cada año se deba hacer un ejercicio de rendición de cuentas, y que hay que evitar, y para eso la participación es fundamental, que sea simplemente un espectáculo público donde el alcalde va y cuenta todas las bellezas que ha hecho, alcalde o alcaldesa, sino que rinda cuentas. Uno pensaría, un poquito atrás, que si ustedes me preguntaran, bueno, hoy qué podría ser el objetivo estratégico de los planes de desarrollo, yo diría, debe ser una tarea de contribuir a la transformación social y el desarrollo sostenible para una sociedad equitativa, reconciliada y en paz. Esto es como este es el eslogan de campaña, pero es un sueño. Y la planeación es también una forma de expresar una utopía. Hay muy pocas administraciones que puedan decir que han cumplido el 100% de su plan, pero el plan expresa ese objetivo estratégico. ¿Cuál es la situación deseada? ¿A dónde le digo yo a la ciudadanía, mirémonos en 4 años? 4 años no es nada, pero por lo menos mirémonos en un horizonte que le dé sentido.
la siguiente. Bueno, pero hay gente incrédula como todo en la vida, entonces hay gente que dice, eso del plan es apenas un formalismo y dicen cosas como las siguientes. Dicen, los planes son irrelevantes, los planes nunca se materializan, ahí quedan como planes, además lo ponen a uno a gastar cantidad de hojas y no sirve para nada. La gente dice también, la realidad es dinámica y cambiante, mientras que los planes son estáticos. También he escuchado decir, los planes no pueden predecir o anticipar el futuro. Entonces, ¿para qué planeamos? Si no, la realidad lo atropella a uno. Y luego también decimos, esta es magistral. Es mejor ser un buen improvisador que un excelente planeador. Con eso lo desarman a uno, porque le dicen, usted que ha hecho planes y que ha tratado de hacer los planes bien, y vea, me va mejor a mí que improviso todos los días. Y también se dice, solo sirven como requisito formal. Nadie lo acata, ni lo controla, no pasa de ser un documento sin importancia. Todo esto es cierto, pero hay que evitarlo. Porque la acción humana, cualquiera que ella sea, está siempre precedida de un nivel de planeación. Si uno sale por la mañana, uno planea el día y se organiza, y organiza cierto nivel de precaución para las cosas. Entonces, en la administración pública, tener un plan y no acatarla es grave, y por eso hay procesos disciplinarios. Porque en muchos casos, y lo he visto especialmente en ciudades pequeñas y municipios, el alcalde hace el plan, consulta con el CTPD, pero luego no hace de su plan la hoja de ruta, sino que él gobierna en muchas ocasiones también agobiado o por la situación de riesgos, de inundaciones y tal, o porque pues es más fácil tener la administración como quien tiene la plata en el bolsillo y no sujetarse a el CTPD, el Consejo Territorial de Planeación. He tenido casos el año pasado de ir a recordarle a una administración de un municipio del que no quiero mencionar el nombre, que debía convocar al CTP porque si no se podía caer plan, y lo convocó 2 días antes sin problema, hizo un almuerzo, una reunión, les presenté el plan y el acta, y ese es el concepto. Entonces, digamos, no hay la trascendencia que requerimos. Bueno, el plan es una estrategia también. El plan no es solamente un articulado, ¿cierto? El plan, ustedes saben, no lo tenemos aquí, pero la Ley 152 establece, si no estoy mal, en su artículo 31, cómo se compone el plan de desarrollo. Entonces, el plan de desarrollo se compone de una parte estratégica, tiene una parte financiera y tiene una parte, digamos, de una exposición de motivos, que es, digamos, la manera de por qué se hizo ese plan, por qué se dieron las prioridades. Entonces, cuando uno habla de una estrategia, la estrategia puede ser un medio o un fin, no vamos a entrar en esa discusión, pero uno habla de planificar algo que se propone una persona o un grupo, una sociedad. También una estrategia es un conjunto de acciones que alinean o que organizan o que priorizan o hacen una secuencia, una sincronía de una organización. Y en la estrategia, la implementación es lo fundamental. Es decir, uno puede tener el mejor plan formulado, pero el peor plan ejecutado. ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas razones. Por ejemplo, tenía un plan de inversiones que no tenía fuentes fijas, sino que tenía como metas el endeudamiento del municipio, o tenía como metas otro tipo de fuentes, y no
objetó el endeudamiento porque excedía la capacidad del municipio o porque confiaba en las transferencias de la nación en regalías y no tuvo la capacidad de presentar los proyectos. Entonces, la implementación es fundamental. Y en la implementación de un plan, y eso es casi que en la discusión entre ética y moral que tenía aquel grupo de esta tarde, tiene que ver con que el tema del desarrollo no solamente importa qué se hace, sino que es fundamental cómo se hace. Entonces no quiero acordarme de situaciones particulares que hemos compartido, donde por ejemplo se han construido viviendas, en algunos casos todavía no eran gratuitas, pero se pone a la población, se le saca de su contexto, y visité hace unos años un conjunto de casas donadas, donde buena parte de la población que recibía las viviendas gratuitas, en esa época no me llamaban gratis, eran donadas por una entidad, pues no vivían ahí, y no vivían ahí porque tenían problemas como estos. Lo sacaron del contexto, y entonces la gente donde vivía, en zonas que ya no existen en Bogotá, pues para ir al rebusque y al trabajo no tenía que pagar el bus. Ahí había que pagar el bus. La gente vivía en una habitación, en la vivienda, y no tenía que pensar en la administración. Entonces, todo esto de los factores del contexto son determinantes. O para poner otra situación que empezamos a vivir, familias que ya los hijos se habían ido, normal, pero que por la estratificación física estaban en estrato 4, y las personas que vivían no tenían para vivir sino solamente sus pensiones, y las pensiones van en un nivel, digamos, de desvalorización, y tenían que pagar los impuestos, los servicios, tal, con un estrato que tuvieron en algún momento, pero que ahora no tenían, y entonces empezaban a vivir unas condiciones de dificultades económicas. Entonces, pues la pobreza, de todas maneras, bueno. Luego, hay un tema que es, ¿cuál es la marca diferenciadora? Y coloqué esto de la marca un poco por la cosa del mercado, que tiene que tener una marca. Pero hoy, ninguna acción pública puede desconocer la necesidad de ser contemplada, de ser planificada de manera diferenciada. Vamos hacia una sociedad o hacia sociedades que van a tener como marca distintiva la necesidad de proteger a las minorías. ¿Y qué tipo de minorías? Pues hoy tenemos todo tipo de minorías. Minorías étnicas, minorías por opción sexual, pero tenemos mayorías que han sido segregadas y excluidas, como las mujeres. Entonces, la marca diferencial que llamo ahí es simplemente anotar lo que llamamos enfoque. No hay plan de desarrollo en Colombia que no tenga enfoque. Y les digo cómo se hace. Se llama corte aquí y pegue allá. En el computador se copian, dice enfoques, y tienen enfoque de participación, enfoque de derechos, enfoque. Y cuando va a ver usted los planes y programas, ninguno tiene enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque la voluntad política del enfoque diferencial se mide en el presupuesto. Es el presupuesto. Entonces, yo tenía aquí discusiones hace un tiempo con algunos sectores sociales que me decían, y yo reclamo la política pública y tal. Y yo les puedo decir, hoy, como lo decía hace un tiempo, no hace cuál, para que tener la incógnita, que de nada vale tener una política pública que diga, el municipio o la entidad territorial hará su mejor esfuerzo para... No, si eso no se traduce en recursos, no vale. Es decir, es mejor no tener una política pública para X o Y sector, pero que tuviera presupuesto. Bueno, vamos rápido. Me van controlando el tiempo porque la siguiente, no voy ni en la mitad, ya casi son 8 que quedan. Bueno,
Esto podría pasarlo, mencionarlo simplemente porque ustedes lo conocen muy bien. Es la relación temporal y de escalas entre los niveles de desarrollo. Uno supone que el instrumento fundamental de planeación de un territorio es el plan de ordenamiento. El plan es fundamental, el plan de ordenamiento, porque el plan de ordenamiento es el que define en una aglomeración quién y de qué manera se apropia de las rentas que generamos por el hecho de vivir todos de manera colectiva. Es decir, que el instrumento de política fundamental de una ciudad se llama el plan de ordenamiento de su territorio. Y por eso la discusión que viene el próximo año va a ser una discusión fundamental. Al final de esta presentación traía unos mapitas para mirar, por ejemplo, cómo hasta ahora ha sido el crecimiento y la segregación socioespacial y cómo la discusión va a pasar por qué áreas de la ciudad se urbanizan, qué tipo de ciudad queremos, dónde estamos viviendo hoy. Pero bueno, listo, pasemos esto muy rápidamente. Dale, no nos detengamos ahí. Bueno, toda la integridad para que no me detengan nunca. Bueno, este es, si ustedes quisieran ver lo que se hace en un territorio. ¿Sí? Y esto es una discusión, digamos, la discusión sobre la orientación política y la teoría de la dominación y todo eso, la podemos hacer en cualquier momento. Pero básicamente, en cualquier circunstancia, hay unos procesos de planeación, un proceso presupuestal que tiene que ver con la asignación y la ejecución de recursos. A veces hay gente como, por ejemplo, el quien les habla, que es más poeta que ejecutor y entonces tiene más ideología que hechos. Entonces, de nada vale tener muy buenas ideas si no tenemos la capacidad de concretarlas cuando tenemos la oportunidad. Los procesos contractuales, que en el nivel del Estado son dispendiosos. Un proceso contractual puede tardarse de 6 a 9 meses una licitación. El proceso de ejecución y el proceso de seguimiento y evaluación. Y aquí hay un tema que es fundamental, la participación, que es muy difícil, las entidades no dejan participar, y el control social. Bueno, vamos a la siguiente, ya empecé a correr. Esto no lo voy a precisar, pero este se supone que es el círculo virtuoso de la planeación, desde donde hay un plan de desarrollo, unos insumos, la gestión, resultados, impactos y los procesos. La presentación la dejo aquí para que la distribuyan. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las dificultades en los procesos de planeación? ¿Qué le pasa a uno cuando está planeando en la vida real? Entonces, primera dificultad, la información desarticulada. No hay información suficiente para toma de decisiones. Y esto pasa a los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque no tenemos una memoria institucional, porque la anterior administración pasa en muchos municipios, se lleva toda la información y resetea los computadores. Entonces, no entiende que la información es una propiedad pública, un valor público y que debe sostenerse. Luego, hay un análisis descriptivo. Esa relación que estaban haciendo ustedes del árbol de problemas es fundamental, porque es la discusión entre la gallina y el huevo. ¿Qué fue primero? Y ahí pasa por un problema de prioridades. Entonces, en general, la discusión, y lo veré un poquito más adelante, tiene que ver con la dificultad de planear cuando la planeación es sectorial. Y entonces no vemos que los problemas de salud, con lo último que tienen que ver es con el hospital. Y la discusión es que me construyan el hospital. Pero resulta que el problema no es el hospital. El problema es o el agua potable, o el problema es la contaminación ambiental, o el problema es nutricional, y es un problema de promoción y prevención como política de salud pública. Pero nosotros queremos es que nos construyan el hospital. Y entonces una discusión que no tiene en consideración el efecto, digamos, la relación efecto-causalidad, tratando de descubrir
exactamente esa relación nos puede llevar a ese problema. Luego, yo descubrí, por mi paso por la administración, que los programas sobrevivían a todas las administraciones. Entonces, no voy a hablar de uno en particular, pero entonces, haciendo un poco la arqueología, hace 20 años se llamó el programa Por la Ciudad que Queremos. Y casi el mismo programa pasó a llamarse Por la Bogotá sin Indiferencia. Y luego pasó a llamarse Por la Bogotá Positiva primero. Y luego Por la Bogotá Humana, y ahora vamos por la Bogotá Mejor para Todos. Y eran programas de la administración pública que pasaban de una administración a otra sin una posibilidad de evaluar, se atendían. Entonces, me acuerdo de uno por allá que decía como meta incrementar en media hora la actividad física de los ciudadanos, y llevaba 20 años con la misma meta, y descubrí, y por eso digo un poco la mayor relevancia a las tareas administrativas, que los programas tenían propiedad en la administración, y que a veces mandaba más un funcionario de nivel intermedio que el alcalde, porque era muy difícil que atendieran las prioridades políticas de cualquier alcalde, cualquiera que sea, y a veces terminaban siendo puras tareas administrativas. Entonces, la inversión pública se iba en fortalecimiento institucional, que eran computadores y tal, y la plata no llegaba directamente a transformar las condiciones de vida de la población. Bueno, dificultades del trabajo en equipo, normales, los egos predominan, la posibilidad de... Eso no pasa en las organizaciones sociales. No pasa. Entonces, y limitaciones en articulación interinstitucional e intersectorial. Siguiente. Bueno, yo no sé si alcance todo, pero esta parte me interesa que la miremos con cuidado. El primer gran problema de la planeación al desarrollo normativa es que se sitúa como una planeación técnica, neutral, imparcial, ¿cierto? Y despolitizada. Y eso tengo que decirles, es falso. Y es falso para la administración de izquierda y es falso para la administración de derecha. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de la planeación tiene que ver con la política, tiene que ver con la mirada de los problemas. Y entonces, cuando uno quiere ocultar una decisión política, dice que es una decisión técnica, y que la avaló el Banco Mundial, y que la avaló el BID, y que la avaló Naciones Unidas. No, la planeación por su naturaleza es un ejercicio político, y es una responsabilidad del funcionario de turno de que la planeación responda, cuando en el programa de gobierno no incluye unas cosas que luego tampoco incluye en la consulta al Consejo Territorial de Planeación y aparecen como por arte de magia en el plan de desarrollo. Ahí hay trampa. Pero bueno, luego, en Bogotá, simplemente para poner el ejemplo, hay 13 sectores de la administración y cada uno de los 13 sectores planea a su forma y pelea por su plata para el plan de desarrollo. Entonces, lograr que se propicie un diálogo es muy difícil, porque como está organizado el presupuesto se le entrega a la Secretaría de Salud, se le entrega a la Secretaría de Educación. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a ver en la práctica de la ejecución, que va a poner el caso de Bogotá, la plata de Transmilenio para construir las troncales no se le da a Transmilenio, se le da al IDU. Y entonces el IDU en su ejercicio de planeación hace sus cosas y hay un convenio interadministrativo. La Secretaría de Salud tiene un programa que se llama Salud al Colegio. Entonces la plata de Salud al Colegio se le entrega a la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud dice, oiga, pero si este programa se hace en la escuela, ¿por qué mejor la Secretaría de Educación no contrata el personal? Y entonces se hace un convenio interadministrativo. ¿Saben cuánto se demora en hacer el convenio interadministrativo?
6 meses, 8 meses. Y luego viene la carrera porque los castigan, quedan las reservas. Bueno, no me voy a meter en esa parte técnica que es muy difícil. Luego, todos los grupos hicieron referencia al problema del ciclo político. Y es una dificultad muy grande que no tengamos una construcción de objetivos de país y objetivos de ciudad a largo plazo. Entonces, cada administración tiene una mirada política y eso pasa aquí y pasa en todo el mundo. Pero sobre todo hay unas, digamos, metas de ciudad que son metas donde cada opción política hace distinto, pero no pierde el horizonte. Por ejemplo, salud. Nosotros tenemos, alguien hablaba en el grupo, el tema del embarazo precoz, el embarazo adolescente. Ese es un problema de ciudad. Y es un problema que, hablando de la ética y la moral, no puede ser puesto en el plan de desarrollo con la mirada moral, sino que tiene que ser puesto con la mirada ética de política pública. Pero tiene que ser un problema de ciudad. Nosotros no podemos aceptar que en la ciudad haya embarazos de niñas menores de 14 años, porque son embarazos no consentidos y son ilegales, son violaciones. Y entonces rompen proyectos de vida. La estadística muestra, la estadística técnica muestra que esas niñas incuban lo que se conoce técnicamente como la trampa de la pobreza, que consiste simplemente que allá en Potosí, Cristian, esa niña que ya sus padres fueron pobres, si esa niña tiene un niño o un hijo a los 14 años, pues va a reproducir la situación de pobreza porque simplemente no va a tener opciones para brindarle a ese hijo unas condiciones adecuadas, pero además porque no tienen la posibilidad de realizarse como persona, como ser humano. Entonces, por otro lado, es vertical. Tenemos un problema y es una discusión muy difícil que no encuentra camino, a mi juicio. Y es que desde la Constitución del 91, que dice que esta es una república unitaria, descentralizada, participativa, existe como una regla de tres, o una regla de estas matemáticas, se dan cuenta que mi fuerte no son las matemáticas, que dice que a cada ley le corresponde su instancia de participación. Entonces no hay ley que se haga en Colombia que no tenga una instancia de participación. Pero no hay ley que diga que esa instancia de participación tome decisiones. Entonces, esta tarde discutía con los colegas del Consejo Nacional de Participación, por ejemplo, con Guillermo Cardona, que nadie conoce acá, sobre los problemas de que la gente, hay un declive de la participación. O otra manera de mirar es, hay otras formas de participación donde la gente cree que está teniendo una incidencia, como por ejemplo las redes sociales. Y para muchos jóvenes, de irnos a escuchar a nosotros los catanos hablando de participación, como que no los atrae. Entonces, y buena parte del problema es cómo así que a uno lo consultan, pero no lo tienen en cuenta. Bueno, entonces, esto me lleva a un problema, no sé qué tiempo me queda, me faltó todo el tema del desarrollo, 5 minutos, 4 minutos, bueno, a un tema central. Ahora hemos pasado de hablar de gobernabilidad a gobernanza. Y entonces, uno para ponerse a tono, sobre todo quienes hemos estudiado ciencia política y esas cosas, no hablamos de gobernabilidad, sino hablamos de mejorar la gobernanza. Pues eso es simple y sencillamente lo que ustedes han dicho. Se han privatizado los servicios públicos y sociales, se ha mercantilizado lo social y la manera de administrarlo es, por un lado, transfiriendo al Estado unas capacidades de regulación.
el Estado ya no hace parte de la prestación de ese servicio, sino que regula. Entonces aparece la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia Bancaria, y la capacidad de regulación o es limitada o está mediada por intereses políticos o la corrupción. Y el acueducto de Bogotá, si se rompe un tubo al frente de su casa, llame al acueducto. Y el acueducto tiene que llamar a una empresa privada, ¿cierto?, que le manda una, ¿cómo se llama, Daniel? Una cuadrilla, y que llegan a Codensa y no tiene el acueducto ni siquiera una cuadrilla. Ustedes podrán reírse de mí, de lo mentiroso que soy, pero quienes conocen un poco de cerca, porque si hay un problema algo mayor, la ciudad depende de los prestadores de servicios. Entonces, y para no hablar de los servicios sociales, entonces aquí hemos hecho de los operadores los verdaderos prestadores de servicio, que tienen la lógica de funcionamiento privado, y es optimizar la ganancia. Entonces, contratos de prestación de servicios a 3 meses, con una rotación del personal altísimo, abren el hueco, y si puedo dejarlo sin tapar y nadie me dice nada, pues mucho mejor. Y eso, pues, nos lleva a esto. Quisiera la siguiente, me quedan 2 minutos. No, déjenme presentarle una, vez que yo me voy frustrado si no les presento. No, la siguiente. No esta, sino tal vez esta. Bueno, déjenme por lo menos plantearles el problema del desarrollo. Yo fui el damnificado porque ustedes hablaron mucho. Sí, no puede ser. Bueno. No, Vicente, la siguiente es, bueno, esto simplemente confirma lo que ustedes trabajaron en los grupos. Lo voy a decir con otras palabras. Lo primero, la anterior, y si acaso les presento esta que es muy importante para mí. Lo primero, el desarrollo no es una receta trasladada. El desarrollo responde a un contexto. El desarrollo tiene un contexto histórico. O sea, nosotros podemos aspirar a llegar a ser un país de no sé qué mundo, pero los procesos de planeación y de desarrollo tienen que darle respuesta aquí y ahora a las necesidades de la gente. Porque de lo contrario, estamos haciendo un ejercicio de planeación que no nos sirve. Y estamos planteando unas alternativas de desarrollo que no son adaptadas o adecuadas a las necesidades de la gente. Luego, yo aprendí hace unos años de un compañero en estas causas y en estas discusiones, la única ecuación matemática de la cual me la sé de memoria. Y es que análisis más análisis igual parálisis. Entonces, buena parte de la administración se la pasa haciendo el diagnóstico. Y no es que no sea necesario diagnosticar, pero como no se va a la acción, pues el diagnóstico o el estudio que se hizo hoy hay que actualizarlo en 2 o 3 años, y la población tiene la idea de que la administración se la pasa estudiando, diagnosticando y nada de acción. El desarrollo no es la sumatoria de proyectos. Esto es fundamental. Al desarrollo no se llega por una serie de proyectos pequeños, y por eso parte del problema que tenemos, y otro día hablamos de la inversión pública en el nivel distrital o el nivel local, es que la administración no logra priorizar la inversión y termina atomizándola. Entonces llevamos años de pequeñas obras que son importantes, pero que no han atacado obras prioritarias y fundamentales. ¿Por qué? Porque ha faltado la visión y ha faltado también que la comunidad entienda que es más importante ciertas cosas que otras. Bueno, pasemos a la siguiente. Simplemente déjenme presentar esto. Cuando uno habla del desarrollo, tiene que entender que el desarrollo no es una receta, como ya lo mencioné, que hay tensiones y que hay diferentes perspectivas. Entonces tiene que entender que cuando uno se plantea un problema de desarrollo,
hay por lo menos 3 lógicas involucradas, que son la teoría, una conceptualización del problema, que también está un problema ético, ¿sí? Teleológico, de cuál es la solución más adecuada, que es una dimensión también ética, y finalmente un problema político, ¿cierto? El administrador en ocasiones sabe que la solución que está tomando no es la adecuada, sabe que éticamente no es la adecuada porque está endeudando de manera exagerada a la ciudad, pero sabe que esa es la moda, y entonces le responde a la gente, le da caramelo, perdónenme la expresión tan coloquial. Luego, cuando uno plantea una lógica de desarrollo, siempre tiene que tener en cuenta que hay varias dimensiones temporales en juego, ¿cierto? Y que hay una dimensión de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En toda acción de desarrollo, cuando uno entra en la estrategia de implementación, tiene que pensar en la dimensión temporal, porque lo que usted hace, para ponerlo en términos simples, ustedes saben un poquito cómo es la acupuntura, ¿cierto? Que la acupuntura toca los nervios y busca la reacción. El desarrollo y la planeación del desarrollo es una operación de acupuntura. Usted tiene que saber dónde coloca la aguja para generar justo la reacción que quiere, quitarle ese dolor en el cuello o en sí. Y tiene que entender que el desarrollo tiene que ser pensado para varias escalas. Es decir, a mucha gente no le interesa la solución del distrito, le interesa resolver su problema en la vereda o en el barrio. Y si el problema es una solución de transporte rápido, pues no puede esperar el metro. Tenemos que darle una solución, por ejemplo, no sé, a la zona de Usme, por ejemplo, en fin. Bueno. Entonces hay que pensar que el ejercicio de planeación significa eso. Y tiene que entender que el ejercicio de planeación combina intereses individuales y colectivos. Lo ideal siempre es que prime el interés general, pero usted no puede desconocer que hay personas que tienen intereses legítimos y que lo que tenemos que buscar es tramitar esos intereses legítimos en función de que prime cierto nivel de interés general. Yo dejo acá, me disculpan